tal como lo habíamos anunciado, esta nota que quería hacer yo, bueno, para brindar homenaje a uno de los films, bueno, más taquilleros de todos los tiempos, como fue El Padrino. Y bueno, hoy estoy acompañada con Diego López, una persona muy entendida en cine, estudioso, aplicado siempre, bueno, y que se dedica, presta, bueno, gran parte de su tiempo a lo que es el ciclo de cine, ¿no? En el Centro Cultural. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, volvió el ciclo en el Centro Cultural, así que estamos nuevamente. Claro, sí. Exacto. Con una propuesta, bueno, distinta a lo que venía siendo, ¿no? Claro. La estructura, digo. Sí, durante varios años tuvimos la continuidad de hacerlo todos los viernes. Y se había hecho así como... Se llamaba Viernes de Cine, claro, el ciclo, así que ya su nombre indicaba sus características. Este año lo hicimos un poquito más libre en el sentido de la organización. Por problemas organizativos, ya lo hicimos mucho tiempo los viernes. Claro, decidimos, bueno, vamos a darle un poquito más de libertad. Entonces, hay semanas que hay cine, hay semanas que no hay cine, pero las semanas que hay a veces también es jueves y viernes, donde podemos organizar ciclos un poquito más largos que una película los viernes. Ahora lo próximo que vamos a hacer es algo sobre cine y danza, por ejemplo, con la temática de la danza, y también vamos a hacer unos ciclos de clásicos, que hace mucho tiempo que teníamos ganas de proyectar clásicos. Lo fuimos haciendo, pero con cuentagotas. Pero ahora, bueno, vamos a arrancar, por ejemplo, con westerns clásicos norteamericanos. Década del 40 y del 50, pero 4 westerns, como para contar un poco cómo era la estética, cómo se trabajaba. Y nada, verlos nuevamente en pantalla grande está buenísimo. La información está ya en la vidriera del Centro Cultural, está el afiche, y si no hay que acceder a las redes sociales, al Instagram, al Facebook del Centro Cultural, ahí siempre está toda la información sobre horarios, películas. Y si yo te menciono esto, El Padrino, ¿qué te viene a la mente? O no sé si tenés vos un recuerdo especial, o cuando Sí, se cumplen 50 años, es una película como importantísima, como fundamental, como vos decías, muy taquillera, pero además muy importante, muy importante. Realmente vino como a hacer un quiebre junto con un montón de cosas que pasaron en esos años. Tenemos que ver que el cine norteamericano, lo que se llama el cine de estudios, estaba en crisis, y el cine en general estaba en crisis, ¿no? Como industria, y como representación como arte, digamos. Claro, porque el mundo estaba distinto, ¿no? Claro, estábamos en la década del 70. Claro, pero venimos de la década del 60, donde ahí todo cambió radicalmente. Pasaron hechos importantísimos, no sé, en Estados Unidos, Vietnam, el mayo del 68 francés, el hipismo, no sé, la aparición de los Beatles, cambió todo, cambió todo, y entonces ese cine de estudios que conocíamos no podía seguir siendo el mismo. Se resistió, como todas las cosas establecidas, y empezaba a tener fracasos tras fracasos económicos que hicieron mirar a la nueva camada de directores que aparecieron hacia fines de la década del 60. Claro. Directores que salían de escuelas por primera vez, directores estudiosos del cine anterior, que tomaban cosas del anterior y que miraban mucho al cine europeo. O sea, ya estaba la Nouvelle Vague francesa, con Godard y con Truffaut a la cabeza. Y entonces empezó a hacer un cine más económico, un cine de cámara en mano, un cine que salía a la calle. Claro. Las historias se transcurrían en las mismísimas calles. Y Francis Ford Coppola creo que tenía 30 y pico de años. 33, 35 años. Era un director joven. Él había aparecido de la mano de Roger Corman, un director de películas de terror, de clase B, que también había visto a toda esta gente nueva y lo llevó a trabajar con él. Claro. Había hecho una película que se llama Demente a 13, que es una película, la copia de Psicosis barata. En ese momento Corman tenía esas ideas así, o sea, me sobran $20.000, porque estoy filmando algo, me sobró un poquito de plata, tengo a los actores, a ver, filmate algo, Coppola. Y ahí hizo su primera película. Pero él después hace 3 películas más antes del Padrino que son un fracaso comercial. No son malas, pero no tuvieron éxito. Claro, por ejemplo, no al nivel de esta, claro. No, nada que ver. La última película de Fred Astaire, por ejemplo, El bailarín, es una película de Coppola. Y después otras películas que tenían que ver con las nuevas tendencias del cine norteamericano.
historias chiquitas, como de cine independiente, digamos. Es más, él crea su pequeña productora para hacer una de esas películas, le va mal, está en bancarrota. La bancarrota de Coppola en su vida se da varias veces. Este estudio, la Paramount, era que compra la novela de Mario Puzo. El Padrino es una novela exitosísima. O sea, meses y meses en el primer puesto del ranking de los bestsellers. La Paramount lo compra y deciden filmarla. No quería agarrar, de ninguno de estos nuevos directores quería agarrar este bodoque, esta historia que parecía demasiado clásica para el cine que se estaba empezando a hacer. Nadie la quiere, nadie la quiere. Pensaba en Elia Kazan, en Peter Bogdanovich, toda esa gente dijo que no. Y Coppola la agarra porque estaba fundido y porque la sin agarró. Mucha expectativa tal vez, ¿no? De cómo era. Claro, había también como expectativa. El estudio no pensaba invertir tanto, quería traer la historia a la década del 70 para no hacer una película de época que siempre es carísima. Y bueno, Coppola cuando agarra el proyecto y se pone a trabajar con Mario Puzo, que es el escritor de la novela, que él es el guionista de la película junto con Coppola, ahí se mete de cabeza en el proyecto, como que se enamora del proyecto y empieza a imponerle cosas al estudio que no había vuelta atrás. De lo que él quería, es un tipo como cabeza dura, empecinado. La decisión, y también eligieron a Coppola porque era de familia italiana, que era importante. Tenía otros avales. Coppola es guionista, también ganó como el Oscar por el guión de Patton, una película que en ese momento había sido también muy buena. Esos fueron avales como para tomarlo y después se encontraron con un problema. Coppola era problemático, no quiso llevarla a la actualidad, quiso hacer una película de época y nada, empezó a luchar por su equipo que quería introducir, por los actores, por ejemplo. Nadie quería a Marlon Brando, nadie lo quería, nadie. Porque Marlon Brando, si bien es uno de los grandes actores y todos lo sabían de la historia del cine, es un tipo sumamente problemático, era un tipo muy problemático, siempre traía, sus participaciones traían problemas al sistema, ¿no? Bueno, gana el Oscar y no lo va a recibir. Como mejor actor, ¿no? Y manda a una aborígena que lo rechace, ni que lo agarre, ni lo toque. Impresionante. Y bueno, Coppola se ensaña con que tiene que ser Marlon Brando, le hacen hacer una prueba. Bueno, en YouTube se pueden ver las pruebas de cámara que tuvieron que hacer los actores para los diferentes personajes, para ver si los aceptaban o no. Son buenísimas. Está Robert De Niro, que recién va a trabajar en la segunda, haciendo su prueba. Muy jóvenes, todos muy jóvenes y todos recién empezando. Al Pacino no lo quería nadie porque era un desconocido. Era un desconocido. Había filmado una sola película el año anterior y esta era su segunda película. Y así con todos. Coppola tenía esa idea de esos actores y los quiso imponer y lo logró. Y así un montón de cosas de la película, hasta que del estudio vieron alguna de las escenas ya terminadas y ahí le dijeron seguir. Porque le habían puesto, no sería como un subdirector, pero sería como una persona que estaba siempre atrás, en el rodaje, porque ¿qué va a hacer este muchacho que se nos puso rebelde? ¿Qué va a hacer con todo esto? Hasta que vieron, no sé, la escena del restaurante, cuando Pacino guardan el arma en el baño, vieron el montaje final de esa escena y dijeron, bueno, no, esto es muy grosso. Ahora que haces hincapié en esto de las escenas, digo, bueno, no sé si el cine venía así o también viene a romper, como vos decís, algo nuevo, digo, con tanta sangre o escenas, o de violencia, no sé. Ya el cine así hiperviolento había comenzado en Estados Unidos. Bonnie and Clyde, por ejemplo, fue un gran éxito sobre fines de la década del 60 y La pandilla salvaje de Peckinpah fue un cine hiperviolento y bueno, El Padrino se escribe en esa línea de cine. Las otras, si bien tuvieron su éxito comercial, no llegan al éxito del Padrino. Por primera vez, el gran público de Estados Unidos va a ver estas escenas tan sangrientas y tan violentas. Sí, por supuesto que El Padrino crea un género. Si bien tiene sus influencias, por supuesto, Coppola era muy estudioso del cine, era muy cinéfilo.
Hay cosas del cine negro clásico norteamericano, en El Padrino, por supuesto. Claro. Hay mucho de cine italiano. Coppola le gustaba mucho Visconti. Bueno, de hecho, las imágenes, ¿no? Hay parte que se grabó en Italia. Sí, en Sicilia. Claro, sí. Pero él le gusta ese cine de Visconti, aprende mucho de eso. La concepción operística que tiene El Padrino. Eso es de Visconti, ese armado. Y tiene influencia de Hitchcock, por supuesto, en la elaboración del suspenso y eso, por supuesto. Pero si bien tiene sus influencias, es como que El Padrino es más fuerte para influenciar el cine que viene después que las influencias que se puede haber recibido. Exacto. La sombra del Padrino llega, no sé, hasta nuestros días. Claro, sí. El cine de mafia. Si bien siempre hubo cine de gángster y se hablaba de mafia, pero este subgénero que aparece, que es las películas de mafia, hacen con El Padrino y van a tener muchísimas películas y muchísimas películas buenísimas. Y después un montón de cosas. El contar historias paralelas con ese montaje así que hacían, no sé, el bautismo y a la vez contar los distintos asesinatos. Eso, por supuesto, que uno puede encontrar alguna película anterior que hubiera utilizado ese tipo de destrezas técnicas, pero del Padrino para acá se usó muchísimas veces, y así un montón de cosas. El mezclar el mundo de la violencia, la historia hasta policial, con la intimidad de una familia como lo hizo El Padrino. Los vemos comer, los vemos cocinar, los vemos cómo se sientan a la mesa, entendemos sus códigos. Sí, tradiciones bien italianas, ¿no? También, claro, también todas las tradiciones. Te cuenta cómo se hace una salsa de tomate. A los 5 minutos se están matando gente. Claro, exacto. Eso que nos parece común, que lo vemos todos los días, no era No lo era, claro, exacto. No lo era tanto. Todo eso empieza en El Padrino. Claro, en la primera parte, se estrena en el 72. Luego la segunda en el 74. Y la última, que es en el 1990. Ahí pasaron varios años, sí. Claro. Coppola, en la década del 70 es su década. Claro. Imagínate que hace en el 72 El Padrino, en el 74 La Conversación, que es una gran película. En el mismo 74 la segunda parte del Padrino, y terminando la década va a ser Apocalipsis Now. Mirá. O sea, ya está. Sí. Qué carrera, impresionante. Toda su obra, y y ahora es la que se estrenó, a ver si bien digo, que se llama, El Padrino 50 años, ¿no? Sí, se reestrenó. Está buenísimo el ejercicio de que se reestrenen en el cine esas películas, porque hay muchas generaciones que no las vimos en el cine. O sea, yo no en el 72 tenía 4 años, era prohibida. No existía, claro, exacto. Así que no la vi en el cine, siempre la vi primeramente en VHS, después en DVD, después en Netflix estuvo. Claro. Pero poder verla en pantalla grande está buenísimo. Ojalá que esta costumbre de cuando se cumplen... Somos amantes de los números redondos, ¿viste? La tiranía de los números redondos. Cumple 50 años, esperemos que cuando cumpla 50 años la segunda parte o La Conversación se pueda ver. No lo vemos en la ciudad, pero en las grandes ciudades se estrenan y poder verla en pantalla grande nuevamente debe ser una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Ojalá llegue entonces. Y y en esto del que vos mencionábamos al principio del ciclo de cine, también, ha habido oportunidades para poder ver un poco de film italiano, ¿no? Y no sé si va a haber, decinos que sí, Diego. Sí, nos gusta. De acá, en adelante. Sí, nos gusta mucho el cine italiano y les gusta mucho al público del ciclo. Así que cada tanto vemos películas italianas. Son el ciclo de cine independiente también, ¿no? Eso también hay que aclararlo. No sé qué autores o directores... No solo pasamos películas independientes, se pasa de todo tipo. Generalmente tratamos de que sean películas que no hayan llegado a la Argentina, que no hayan tenido distribución local. Y entonces eso, por lo menos... O que no estén en las plataformas. También solemos elegir ahora ese tipo de películas. Porque... quiere ser una opción. O sea, para el que es cinéfilo, le gusta ver películas, puede ir al cine, puede ver películas en la televisión, puede ver las plataformas. Hay una opción más de un cine que por ahí quedó fuera de todos esos círculos y que lo puedes ir a ver
en pantalla grande, con buen sonido. Sí. Y bueno. En un lugar hermoso, desde ya. Así que bueno, queda la invitación hecha para que se acerquen ahí al Centro Cultural. Sí, y próximamente va a haber cine italiano. Vamos a proyectar. Hay un actor que por ahora no me voy a acordar exactamente el nombre, pero se llama algo de Luca Martinelli, pero no es Martinelli el apellido, pero es bastante, que es una de las nuevas caras del cine italiano. Realmente es un actor muy potente y yo he visto varias películas con él. Me gustaría hacer una noche de este actor. Tiene una gran película que se llama Martin Eden, que es una hermosa película de un director que se llama Pietro Marcello, un director nuevo. Gran película. Y entonces buscando otra con este actor, hay una que se llama Ricordi. Es sobre cómo se trabajan los recuerdos en la cabeza, son los recuerdos de una pareja, y van recordando su vida como pareja, pero cómo la recuerda uno y cómo la recuerda el otro. Tienen sus diferencias y se nos mezclan las imágenes, los dos recuerdos. Es una película también muy interesante. Ese va a ser un ciclo de 2 películas sobre este actor de cine italiano, que va a venir en mayo, seguro. No sé bien la fecha todavía. Ya lo vamos a anunciar entonces acá. Eso del cine italiano va a venir. Seguramente, antes de fin de año, va a haber algo de o comedia italiana, o neorrealismo italiano, o alguno de los grandes directores. El cine italiano es enorme. Sí, claro. Es enorme. Es enorme en cantidad de obras, en cantidad de artistas. Es gigante. Hay que ver que es una de las industrias cinematográficas más grandes después de Estados Unidos, dejemos de Hollywood, pero todo lo que fue Cinecittà, ahí salían películas, había unos muchos equipos directores. De guionistas, de técnicos, entonces, y de grandes directores. Sí, claro. Y de grandes directores. Así que bueno, acá vamos a hacer el anuncio, así que vamos a estar en contacto, Diego. Algo vamos a ver, así que bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en Expreso Italiano. Muchísimas gracias.